Así que qué bonito poder estar juntos. Hoy tenemos un grupo hermoso que le damos gloria al Señor y le decimos bienvenidos, bienvenida a cada uno de ustedes que estamos aquí con propósito. Yo quisiera preguntar aquí en la confianza que ya voy teniendo con ustedes, ¿cuántos alguna vez han visitado a un médico? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Ok. ¿A cuántos les han diagnosticado, les han dado allí algunas orientaciones, les han mandado un tratamiento? Casi siempre a todos, ¿verdad? ¿A cuántos les han preguntado sobre los padecimientos de la familia? Y su papá padecía de esto, alguien en su familia tenía esto. ¿Le han preguntado, verdad que sí? A mí también. Y sabe, nosotros como cristianos, también nosotros debemos de ir al médico por excelencia. Y el médico por excelencia es el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que nos conoce, el que sabe cada cosa que necesitamos. Es más, dice el Salmo 139, que no está aún la palabra en nuestra boca y he aquí, dice el Señor, yo ya la conozco. Así es, hermana Blanca. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro dolor, nuestra historia, conoce también nuestro futuro. Y Él es el médico por excelencia que nosotros debemos de ir y pedir también un diagnóstico sobre nosotros. Porque su palabra es como un espejo que nos dice cómo estamos nosotros. ¿Y por qué será importante que el Señor nos haga un diagnóstico y nos diga y nos recomiende? Porque si nos mandan medicina y nos mandan casi siempre a hacer ejercicio, a comer sano, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos lo hacemos? Yo no estoy tan segura si todos lo hacemos porque sé que nos cuesta más. Pero ¿para qué nos mandan a hacer ejercicio y a comer saludable? Menos el domingo, dicen, no. Para que nos vaya bien, para que nos sintamos bien, para que tengamos vida. Y si Dios nos da un diagnóstico, nos da también las recomendaciones que tú y yo necesitamos para tener vida y vida en abundancia, para que nos vaya bien, para que tengamos vida eterna. Porque ¿cuántos saben que a este mundo venimos con una maleta? Es más, venimos sin maleta. Y nos vamos sin maleta. Para aquellos que les pasa como a mí, que a veces tengo muchas cosas ahí en un closet, yo digo, no hay que empezar a sacar cosas. Así venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y esta vida es como la neblina, que sale en la mañana y al mediodía ya no hay, ya pasó. Entonces, hoy en día encontramos, yo estaba reflexionando esta semana, que estamos, apenas terminamos de recordar y reflexionar juntos sobre la resurrección de Cristo. ¿Y qué significa la resurrección de Cristo para nosotros, la iglesia? Significa esperanza, dijimos, es una herencia muy grande la que hemos recibido. Sabemos que con la resurrección nosotros tenemos libertad. Sabemos que con la resurrección tú y yo tenemos ahora un llamado a una nueva identidad, porque como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y eso no es cualquiera que lo puede creer y lo puede afirmar. Entonces, la fe cristiana, el calendario litúrgico por el cual nosotros nos guiamos, va desde la resurrección y después llega a Pentecostés. Y si usted se fija en los evangelios, cuando terminan los evangelios, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando termina Juan, ¿qué viene? El libro de Hechos. Entonces los evangelios narran los hechos de Jesús, los milagros que Jesús hizo, nos declaran que Él es el Mesías esperado, y también después viene Hechos, que es una continuación de cómo nace la iglesia. Después de la resurrección pasaron allí dice 50 días, y cuando el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba celebrando
Pentecostés, la fiesta del Chabot, que era la presentación de panes, ya una gavilla mecida a Dios como gratitud. En esa fiesta viene y el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre aquellos creyentes. Pero en nuestra Biblia pasa desde el último evangelio inmediatamente al libro de Hechos. Inmediatamente en el capítulo 12 nos narra este hecho de Pentecostés, que Pentecostés, en ese derramamiento del Espíritu, ahí aquellos discípulos que antes no tenían fuerza para predicar, que estaban temerosos, cambiaron, porque cuando viene el Espíritu de Dios sobre uno cambia, uno tiene gozo. Y si usted venía desanimado, pero a usted le dan una palabra, oramos por ti, tú cantas, porque es algo maravilloso ser parte de la alabanza al Señor. Las cargas se van. Y eso pasó con aquellos primeros creyentes. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros en estos 50 días? También está otro calendario litúrgico, que es un calendario bíblico prácticamente, que está vigente y lo ocupan el pueblo de Dios el día del tiempo de hoy. Y ellos apenas van a comenzar a celebrar lo que nosotros ya celebramos o que recordamos como la Pascua. Fue justo en la semana de la Pascua que Cristo, nuestra Pascua, se entregó para cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, mañana ya se inicia esa celebración de la Pascua en el pueblo judío. A veces coincide cada año la celebración cristiana y la celebración del pueblo judío. Pero ¿sabe qué es importante? Ir a los orígenes y saber por qué nosotros tenemos estas celebraciones. Dios es un Dios que le gusta celebrar. Dios fue el que instituyó a su pueblo, el que les dio orientaciones de hacer celebraciones. Por eso nosotros aquí todos los domingos celebramos. Hay algunas congregaciones que dicen, y este domingo vamos a tener convivio. Y nosotros ya ni decimos, porque todos los domingos nosotros celebramos, porque Dios es un Dios de la celebración. Y es bueno saber por qué nosotros celebramos, cuál es nuestra herencia. Porque la herencia nuestra no está en la de mi papá solamente, en la de mi mamá, para algunas enfermedades, para algunos rasgos físicos. Tú y yo tenemos una herencia que viene también como cristianos, ¿verdad? De un pueblo al que Dios le dio su palabra, al que Dios le orientó, al que Dios también lo examinó, lo probó, lo disciplinó. ¿Y qué pasa con la Pascua? Yo quiero hacer un hilo conductor con la ayuda de Dios, ¿verdad? En la Pascua, a ver si alguien se acuerda, que significa pasar por alto. ¿Qué era lo que pasó allí en Éxodo capítulo 12? Dios, y antes también, Dios escuchó el clamor de su pueblo. La iglesia no existía en ese tiempo. ¿Cuál era el pueblo de Dios? El pueblo hebreo, que tampoco existía. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo, que estaba ¿dónde? En Egipto. Y estaban esclavizados allá en Egipto. Y Dios le había prometido a Abraham 400 años antes de que su pueblo iba a pasar esa situación difícil. Y cuando parecía que ya Dios se había olvidado de su pueblo, ¿qué pasó? Dios levanta a Moisés, Dios lo preparó, Dios le ayudó, lo instruyó y lo envió para sacar a su pueblo de aquella esclavitud. ¿Y a dónde lo llevó? A la tierra prometida. Que pasaron 40 años y que Dios allí trató con ellos, sí, pero Dios fue fiel a lo que Él prometió. Y con ese hecho de sacarlos de la esclavitud, Dios le da la posibilidad a aquel pueblo de que fueran sus hijos, de que fueran su pueblo. Y entonces la Pascua, que es pasar por alto, porque en esa noche antes de salir, ¿qué pasaba? Le dijo Dios a Moisés, orienta a todos los hijos de Israel
que pongan una marca de sangre de cordero allí en los dinteles de su puerta. Y cuando pase el ángel de la muerte, va a morir todo primogénito de Egipto, hasta de los animales. Y dice que fue tan grande la mortandad que en medio de la noche el pueblo de Dios, también por instrucciones del pueblo de Dios, al que no se le había muerto ningún primogénito, salieron deprisa. Y en Éxodo 12 uno encuentra, porque está en nuestra Biblia, uno encuentra que Dios dice cómo quiere que celebren la Pascua, que celebren, que recuerden qué fue lo que Dios hizo por ellos. Cuando usted no era cristiano, usted se puede acordar cómo era su vida. Usted puede saber cómo era su diagnóstico, porque era un diagnóstico de muerte el que pesaba sobre nosotros. Y cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua, es porque Él es ese cordero que se ofreció voluntariamente para sacarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, para darnos vida eterna, para hacernos sus hijos, para darnos una identidad, que no basta con decir yo voy a la iglesia, no basta con decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, no basta con eso. Necesitamos agarrar las bendiciones que Dios nos da, necesitamos creerlas, necesitamos pelearlas, como hizo aquel pueblo, que es también de donde nosotros tenemos la herencia de la fe. Pareciera juego con los niños que cantamos Padre Abraham, pero en realidad es un canto bíblico. Y siempre tenemos los cantos también, un canto de niños, porque si usted se fija, la mitad de la congregación y a veces hasta más es de niños, que son el presente de la iglesia. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, actualmente, ¿cómo usted cree que se celebra la Pascua en Israel? Y en donde está alguien que lo quiera celebrar, ¿sabe cómo lo celebran? Sacando toda levadura de la casa, porque esa noche que salieron deprisa, no les dio tiempo de comer el pan ya bien hechito, ¿verdad? Porque si queremos hacer unas tortillas, queremos hacer las baleadas aquí, vienen las hermanas y preparan la masa y la dejan ahí un tiempo. Así es, Mari. No llega de un solo a hacerla. Entonces, para hacer el pan hay que dejar que la levadura haga su proceso. Pero ese pan no tenía levadura, el pan no creció. Salieron corriendo. Entonces, en esta semana, ellos sacan toda levadura de su casa. Es más, tienen juegos con los niños y mandan a que saquen todas las migajitas, a que se limpie toda la casa, porque están recordando que Dios quiere que su pueblo no tenga levadura, porque la levadura muchas veces ha sido utilizada como un símbolo para nosotros de pecado, de corrupción. Entonces, tomando esa herencia que nosotros tenemos en el Señor, ¿cómo vamos a celebrar nosotros la Pascua si Cristo es nuestra Pascua? Y tenemos una Biblia que se complementa el antiguo pacto con el nuevo pacto. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra casa? ¿Cómo vamos a sacar toda levadura? Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, allí tengo 2 versículos. Cristian, me ayuda. Primera carta a los Corintios. Dicen estos 2 versículos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mire qué lindo el diagnóstico que Dios nos da a nosotros como iglesia hoy. Y miren la recomendación que tenemos
Y hoy más que nunca está vigente esta palabra y es urgente que tú y yo la pongamos en práctica. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, una iglesia que él conoció, que él fundó, y que él se da cuenta de que está pasando algo gravísimo en esa iglesia. Si usted lee los primeros versículos de ese capítulo, usted se va a dar cuenta que había un caso, dice, de inmoralidad. Había allí un caso de fornicación entre los gentiles. Dice que ni aún entre los gentiles, es decir, en aquellos que no son del mundo, no son de la iglesia, no son de la congregación, se nombra que había una mujer que tenía un hombre que era casado. Tenía una mujer casada con su papá. ¿Cómo le decimos a eso? ¿Incesto? Así le decimos. Era un escándalo. Usted mira esos casos y era un escándalo. Ahora imagínese ese caso en la iglesia. Y se llamaban cristianos. Entonces Pablo se da cuenta de lo que está pasando y le escribe esta carta y le dice: no es posible que la iglesia permita esas cosas, o no es posible que ustedes no estén haciendo nada. Y esos son los primeros versículos. Y después también dice que él no está, en el versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Pues a ese perverso, quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo aquí? ¿Que juzguemos a los que están afuera? No. Y que tan contaminación trae como la levadura el que hace, porque la fornicación, ¿qué es? Entra aquí todo lo que tiene que ver con la pornografía, con las relaciones que no están en un matrimonio, sea con el sexo que sea. Y a veces son los pecados que más nos escandalizan. Aquellas parejas que no se han casado, aunque en este estado y en algunos estados, una relación de pareja estable, que aunque no se haya casado, pero conviven bajo el mismo techo, el Estado lo reconoce como unión legal, unión de hecho estable, así se le conoce en nuestros países también. Pero eso va más allá. ¿Qué problemas trae la fornicación? Que a veces no hablamos de eso ni entre nosotros, ni entre los adolescentes. Trae los embarazos no deseados, trae la culpa. ¿Qué más trae? Trae enfermedades, trae familias que se rompen, trae desconfianza, trae escándalo para la iglesia, para el lugar donde vivimos. Es más, y todo lo que dice allí, ni un fornicario, ni una persona avara es aquella persona que no le gusta compartir. Una persona idólatra es la que tiene el dinero, la carga, el caso, dioses, otros altares en su casa. Una persona maldiciente es que por todo se enoja. Si se le meten 3 chinitos en el camino, usted no maldiga. Usted dígale: ay, Señor. No lo maldiga, hermano. Dígale: Dios mío, bendícelo. Dice: una persona que no sea borracha, ladrón. Es fácil señalar,
Pero Pablo no está diciendo que nosotros señalemos. Está diciendo que el mundo, ya Dios va a encargarse de eso. Porque si nos pusiéramos a juzgar y nos quedáramos sin relacionarnos con estas personas que dice, sería necesario salir del mundo. Porque así son nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos. Y aún nosotros mismos todavía estamos en un proceso de transformación. Y hoy, que el mundo está celebrando, por un lado la Pascua y por otro lado estamos entre Resurrección y Pentecostés, celebra que Cristo es la Pascua para ti, para mí. La iglesia debe celebrar que Cristo es nuestra Pascua, porque cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos amó, Él nos miró de tal manera que no nos preguntó, no, si no vas a cambiar, no doy la vida por ti. No, Él dice, estábamos muertos en delitos y en pecados y Él nos dio vida eterna porque Cristo murió hace más de 2000 años. ¿Y dónde estábamos nosotros hace más de 2000 años? No existíamos. Pero cuando le creemos a Él, cuando le decimos, ven y sé mi Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él viene, porque Él dice que Él toca la puerta de nuestro corazón. Él no viene sin que tú y yo le invitemos. Él es un caballero. No es como el enemigo de nuestras almas, que cuando dejamos una puertecita abierta, una rendija abierta, porque no obedecimos la palabra, porque maldecimos, porque nos equivocamos, Él aprovecha para acusarnos, para hacernos caer, para hacernos sentir culpables, para que no nos levantemos. Pero Dios no es así. ¿Cuánto más tenemos nosotros, pueblo de Dios, hoy que agradecer al Señor? Algunos me dijeron, porque estaba reflexionando esta semana, es que nosotros no tenemos que celebrar la Pascua. No la celebre. Celebra que Cristo es la Pascua. Y si Él es tu Pascua, tú tienes que buscar cómo limpiarte de toda levadura. Porque esto está en el Nuevo Testamento, esto que acabo de leer. Pablo le dijo a aquella iglesia, despierta, no puedes estar envanecido. ¿Qué tal que Pablo viniera aquí a pastorear, hermano Houston? ¿Qué dice usted, hermano Juan, si Pablo viene aquí a pastorear? Pastor Trey nos sacaría aquí, no sé qué haría. Pero, porque Pablo era tremendo, ¿verdad? Decía las cosas así, bien difíciles. Pero no espera que le digamos las cosas difíciles. La Pascua tuya y mía es Cristo. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? ¿Cómo estamos limpiando nuestra casa? Tal vez usted no va a sacar todas las migajitas de pan, pero la casa es la vida nuestra. La vida nuestra que hay en nosotros que está contaminando nuestra vida y aquellos que nos rodean. Porque el evangelio, mi hermano, mi hermana, tenemos que vivirlo. ¿Qué le dijo al Señor a aquellos cuando... ¿Cuántos saben que un día nos vamos a presentar delante de Dios? Nos vamos a presentar delante de Dios. Y cuando llegué aquel día, dice en Mateo 7, que se presentaban muchas personas, ¿verdad? Y dice que les dijo a algunos, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero ser de esa. Yo digo, Señor, líbrame y ayúdame. Que cuando tú vengas, tú me halles haciendo el bien. Es mejor confesar hoy todas las migajitas que tengamos que confesar y arreglar y no esperar aquel día. Porque ¿qué dice? Hacedores de maldad. No está diciendo los que pensaron hacer el mal. Entonces, si yo no quiero ser hacedor de maldad cuando esté delante de Dios, significa que tengo que comenzar a hacer el bien hoy. Y se trata de lo que hagamos. Si yo digo que creo, yo lo tengo que evidenciar. Si mi esposo me dice que me ama, por lo menos una cena bien deliciosa me hace él. Sí, un asadito ahí. Y esa es la manera, porque hay algo que tenemos que hacer cuando decimos o no. Es así. Si su hijo le dice, sí mamá, yo le obedezco, pero deja todo lo que usted le dijo y no hace caso, le está obedeciendo. Entonces, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo de Dios, porque cuando Cristo es nuestra Pascua, Él nos da la posibilidad de perdonar todos nuestros pecados.
sin merecerlo nosotros, no porque hayamos hecho nada. Este es el tiempo, mi amada hermana, mi amado hermano, de preparar nuestra vida delante de Dios. No sabemos mañana, no sabemos. Termino con esta idea. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ellos también celebran Pentecostés. En esa fecha, ellos, en su herencia para nosotros, presentan un pan que sí se le puso levadura y lo presentan a Dios para que lo bendiga, para que también le puedan expresar la gratitud a Dios. Nosotros como pueblo de Dios, iglesia cristiana, ya vamos a celebrar Pentecostés ahora en mayo. Y en Pentecostés el Espíritu de Dios, recordamos ese evento, se derrama sobre su pueblo. Yo quiero invitarte para que te prepares espiritualmente cada día, pidiéndole al Señor que derrame de su Espíritu sobre ti. No esperemos esos 50 días. Pidámosle: Señor, yo quiero limpiar mi vida, quiero limpiar mi casa. Quítame este rencor. Quítame este malestar, quítame esta duda, quítame este dolor. ¿Nadie dice amén? Como dijo ayer, me dijo un hermano que tenía que decir, hermano Osman, amén, pastora Jenny. Cuando nadie diga amén, yo voy a decir aquí, amén, pastora Jenny. Sí. ¿Cuánto le queremos o tenemos un candadito en nuestra vida, en nuestra alma, que no le queremos entregar al Señor? Que entre allí porque no me duele. Si tenemos que deshacernos de algo, que sea ahora. Este es el tiempo. Y que cuando vayamos a ofrecer al Señor, que vengamos a esa celebración de Pentecostés, que el pan que tú y yo le vamos a presentar como gratitud, dicen algunos especialistas bíblicos, y después Raulito me va a ayudar un día con eso, porque él en este tiempo un día él nos va a ministrar con un tema sobre esto. Ya él me dijo que sí, ahora día. Pero dicen que la levadura que se le pone al pan no siempre tiene que ser la levadura mal visto, como algo que fermenta, que es impuro, que es para el pecado. También tiene que ver todas aquellas cosas que son impuras en nuestra vida, aquellas desgracias que nos han pasado en nuestra vida, que es lo que hace que un pan sea maduro, un pan esté acabado para ser presentado delante de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo negativo, todo lo malo, todo lo trágico, todo el desprecio, todo el rechazo, toda la soledad, toda enfermedad, toda ruptura que tú has vivido, si tú eres madura, le vas a presentar tu vida como un pan acabado al Señor. Y le vas a decir: Señor, a pesar de mi dolor, a pesar de mi desgracia, yo estoy de pie. Se lo dice una mujer que no es fácil para que esté aquí de pie. Que muchas veces pensé que no podía. Y a veces lo pienso todavía. Que he atravesado muchos desiertos, muchas situaciones difíciles, y los que me conocen saben la historia de nuestro hijo que perdimos. Bueno, que el Señor lo tiene. Y cuántas situaciones difíciles tú has enfrentado y estás aquí, y eso significa que ya has avanzado, que tu pan ya tiene bastantes elementos allí para que tú te pongas de pie y le presentes la mejor versión de ti al Señor. Amén, pastora Jenny. Aleluya, ya vamos ya avanzando en esto. Eso me lo trajeron de allá de Honduras, hermano, yo no sé. Son hermanos hondureños, son cosas serias. ¿Dónde están los hondureños aquí? Y usted, hermana Blanca, ¿dónde? ¿Dónde está la gente de México? Que ya vamos a importar eso ya. ¿Y dónde están los de Nicaragua? ¿Dónde usted cree que están los de Nicaragua? Mire. Aquí estamos.
Pero, ¿y a dónde está la gente de Cuba, hermana? Yo saco la mano doble. Yo tengo ese privilegio. Gloria sea. ¿Dónde está la gente de Estados Unidos? Allá está también. Entonces, ¿estás listo para en este tiempo decirle al Señor, a pesar de, aunque, aquí vengo con madurez, asumo que muchos dolores son por mi causa. Asumo, Señor, que tú no me has dejado y que tú estás usando cada dolor, cada imposible, cada muro, cada fortaleza que el enemigo ha tirado para hacer de mí una persona más completa, más saludable, una persona que se presenta ante ti con gratitud, no con queja. ¿Estás listo para decirle al Señor? Eso puede ser cada domingo, porque queremos presentarnos y que Él derrame de su espíritu en medio nuestro, porque Él es el que nos ayuda. Cada cristal roto que usted mira, a veces han salido vitrales hermosos. No todos los cristales, ¿verdad? Pero hay grandes vitrales que son producto de una obra de arte, porque muchos cristales de diferentes colores se rompieron. Dios es real. Este es el tiempo. Quitemos toda levadura. Quitemos todo lo que nos puede contaminar delante del Señor, porque Él nos conoce. A pesar de nosotros, nos ama. Quiero adorar postrado en tu presencia. Proclamarte, Señor. Díselo conmigo. Quiero llenar tu trono de alabanza, Señor. Quiero presentar mi vida acabada en el término de madurez delante de ti. Ayúdame, Señor. Tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor.